más y como siempre le damos la más cordial bienvenida a un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías y esto es, lo sabe usted muy bien, las sentencias a debate. Un programa en el que la nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debate las sentencias porque es precisamente uno de los, digamos, ejes centrales de esta nueva integración, la justicia abierta. Así es que, ¿qué le parece si lo invito a que se quede con nosotros por este caso de la imposición de una multa por la presentación de una queja frívola? Déjeme comentarle que fue el partido político Morena quien impugnó ante la Sala Superior a través de un recurso de apelación, pues precisamente una resolución del Instituto Nacional Electoral que había impuesto una multa al Partido Revolucionario Institucional por haber presentado precisamente esta queja frívola de la que le comento en contra del Partido Acción Nacional, y todo esto ocurre allá en Aguascalientes. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió este caso con minuciosidad y exhaustividad, y si usted quiere saber cómo dictó sentencia la Sala Superior en este caso concreto, lo invito a que se quede con Pedro Lara y Malo, ya que recibe, por un lado, a Iván Castillo Estrada, quien es consultor electoral, y también recibe a Mariano Alejandro González Pérez, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdés. Yo soy Lucy Farías, le invito a que se quede con nosotros, por favor, aquí en las sentencias a debate. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, bueno, vamos a variar un poco el esquema porque básicamente vamos a hablar sobre el recurso de apelación número 34 de este año, pero también necesariamente nos tenemos que referir a lo resuelto en el recurso de apelación número 33 también de este año, y quizá de una manera un poco más sucinta, pues tendríamos que entrar también por lo menos a la mención de algunos de los contenidos del RAP 352, el recurso de apelación número 352 del año pasado, justamente resuelto por el entonces magistrado de esta Sala Superior, Salvador Nava Gomar. Y bueno, para poner un poco de orden, Mariano, muchas gracias por estar con nosotros. Iván, gracias. Contrario. ¿Nos puedes contar un poco primero, y vamos a tratar de ir hasta lo más en el pasado que se pueda, y qué es lo que se dice en el recurso de apelación 352 de 2016, que es de donde viene realmente todo esto? Porque entiendo que ahí se resuelve una litis que deriva después en la fijación precisamente de una falta, que es la que está impugnando precisamente el partido Morena, y la falta al final de cuentas desembocó en una sanción para el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, un poco para deshacer el entuerto y la confusión, si nos puedes contar un poco qué fue lo que se resolvió en el recurso de apelación 352 del año pasado primero. Claro que sí, Pedro. Bueno, primero me gustaría contextualizar todas las circunstancias en las cuales se desarrolla la cadena impugnativa. Estos asuntos derivan de la elección a la gubernatura de Aguascalientes, celebrada en el 2016, en la que el PAN obtiene el triunfo más o menos por una diferencia del 3% de la votación, y en segundo lugar obtiene la candidata de la coalición del PRI. Entonces, bueno, concluida la etapa ya del cómputo, la coalición integrada por el PRI presenta una queja en materia de fiscalización a efecto de pues acreditar un supuesto rebase de tope de gastos de campaña, con el ánimo, desde luego, de anular la elección, ¿no? Dada la diferencia mínima del 3%, pues bueno, la intención de la coalición era anular la elección. La autoridad fiscalizadora conoce de esta queja y bueno, al valorar el contenido probatorio que presenta la coalición, advierte que hay una serie de fotografías que contenían un dictamen que presenta el partido, una serie de fotografías de lonas, de bardas y de algunos espectaculares que el PRI reportaba, más bien el PRI aducía que el PAN no había reportado, y en el que el PRI señala, pues, vaya, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el cual estuvieron
colocados esos contenidos promocionales. Al hacer el análisis, la autoridad administrativa concluye que se trata de, en algunos casos, promocionales que están duplicados o que las direcciones están erróneas. Vaya, que se trata de promocionales que fueron, digamos, por así decirlo, duplicados, ¿no?, por el partido. El partido quejoso. Exacto, sí, por el quejoso, por así decirlo. Entonces, la autoridad concluye que se trata de pruebas pues, con las cuales el partido denunciante trató de incurrir en error a la autoridad a efecto de lograr la nulidad de la elección y determina que se actualiza el supuesto del artículo 440 vinculado con el 447, que es que el partido presente una queja frívola, ¿no? Al tratar de acreditar… Esto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Exactamente, Electorales. de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la presentación de una queja frívola por tratar de acreditar hechos falsos o erróneos con contenido probatorio, vaya que era duplicado en ese sentido. Bueno, el partido, la coalición, el PRI, impugna esa determinación, pero esto como parte de la cadena impugnativa para anular la elección. Es decir, en ese momento estamos en la cadena de propiamente la contienda electoral. Y también impugna, aparte de cuestiones respecto a la valoración para acreditar el rebase de topes, también impugna la cuestión de la calificación de frivolidad de la queja. La Sala Superior, al conocer de ese asunto, en la etapa de calificación de la elección, confirma la resolución de la autoridad administrativa en ese punto de la calificación de frivolidad de la queja, porque aduce que efectivamente del contenido del material probatorio se advierte que las fotografías que se presentan en ese dictamen pues constituyen a los mismos lugares con direcciones distintas. O viceversa. O viceversa, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que deriva, o de esa resolución deriva el inicio de un procedimiento por la interposición de la queja frívola, por así decirlo. Sí. El secretario ejecutivo del instituto inicia un procedimiento ordinario, sancionador, en el que emplaza al partido, se desahoga todo el procedimiento y bueno, concluye ya con las resoluciones que son materia, sancionatorias, que son materia ya de la litis en el RAP 33 y en el RAP 34 de este año, que son unas resoluciones de diciembre del 2016 y que llegan a esta sala ya en bien 2017, entrado el año. Sí, por las vacaciones del INE llegan y nos toca conocer de esos asuntos. Muy bien, Mariano, pues muchas gracias. Iván, aquí ya justamente con los antecedentes que nos ha proporcionado Mariano, digamos que estamos en el otro lado de la cancha, ¿no? Y acá, en este lado de la cancha, tenemos los recursos de apelación 33 y 34. El 33 directamente vinculado pues, al Partido Revolucionario Institucional, que de alguna manera está impugnando la calificación precisamente que se dio de esa conducta a la hora de querer probar las cuestiones relativas a los rebases de topes de gastos de campaña. Y por el otro lado viene Morena también impugnando ese acuerdo del Consejo General. Sabemos, y lo he dicho algunas veces en este programa, Morena es uno de los partidos, el único, me parece, de momento que está litigando de manera estratégica, un poco en la intención de tutelar pues, intereses difusos de la sociedad, ¿no? Derechos que están inscritos dentro del colectivo, genéricamente hablando, que podemos llamar sociedad. Pero en este caso también creo que, aduciendo las razones que podrían en algún momento haber movido a Morena para poder entrar a este asunto, siendo que el Partido Revolucionario Institucional era el afectado jurídicamente por la sanción impuesta, pero que en algún momento pues, se le dice, oye, no puedes entrar a esto, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues hay dos posibles explicaciones. Una de ellas es simplemente pues, el hecho de querer atajar una limitación a la hora de presentar recursos, quizá un poco también por el estilo que está adquiriendo el litigio de Morena,
Y por el otro lado, pues también saber los límites que tiene precisamente los partidos políticos para poder entrar a un litigio tutelando esos bienes jurídicos difusos de naturaleza social. En este caso, diría yo que, bueno, pues, en el caso del litigio estratégico puede ser en cualquier vertiente. Estoy tratando de ceñirme exclusivamente al entendimiento de lo que es el litigio estratégico en materia de derechos humanos, que ya lo hemos visto y lo comentábamos, de hecho, hace un rato, ¿no? Tenemos cosas muy importantes. El caso, por ejemplo, de Cherán es resultado de un litigio estratégico, en este caso no de un partido político, justamente de lo contrario, un par de organizaciones no gubernamentales y un colectivo pues, de académicos que deciden empujar esto y que al final de cuentas, pues, mira, siembran precisamente el precedente para que en nuestro país pueda haber elecciones por sistemas normativos internos. Entonces, el litigio estratégico tiene una importancia fundamental en el ámbito de la política pragmáticamente hablando. Entonces, en este caso, creo que esas dos vertientes podrían ser analizadas desde nuestro punto de vista. Me gustaría un poco que comentaras precisamente lo que podría ser la perspectiva desde el punto de vista del litigio estratégico y cómo pues este asunto puede de alguna manera fijar algunos límites para la injerencia de los partidos políticos en este tipo de asuntos. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Me parece que la finalidad de este programa didáctica, que es gran parte con la explicación muy clara que dio Mariana en un tema tan complejo como de desarrollar la litis, y al final centrar el punto en un primer aspecto en el tema del litigio estratégico. Efectivamente, por ejemplo, tenemos un asunto que ya parece un lugar común, el asunto de la Suprema Corte 912, Rosendo Radilla Pacheco, que es producto de un litigio estratégico, y me parece que es uno de los asuntos que más repercusiones han tenido en la vida jurídica en México. Entonces, la importancia del litigio estratégico es precisamente a partir de ciertos casos, un partido aduce, hace valer ciertas violaciones, interpretaciones, con el objetivo de generar un pronunciamiento que tenga efectos no solo para él, sino con efectos generales. Ese, digamos, es un tema de litigio estratégico. En ese sentido, se tiene que tener muy claras cuáles son las pretensiones en los juicios. Entonces, para saber qué quieren, a qué viene a pedir al tribunal y si el tribunal les puede dar o no lo que piden. Me parece que ese es un elemento esencial, ¿no? Entonces, aquí creo que en estos asuntos son interesantes porque está esa sutil línea entre si lo que vienen a hacer valer es intereses legítimos, colectivos o difusos. Como bien dices, el Partido Revolucionario Institucional fue sancionado en una primera instancia, se le dijo en los primeros litigios, la queja que presentaste es frívola porque advierto que los elementos probatorios que me estás presentando parecen, pues casi seguro que sean falsos. Por tanto, tu queja me estás tratando de engañar, estás moviendo al aparato administrativo sancionador, al instituto y al tribunal con pruebas aparentemente o presumiblemente fabricadas. Creo que ese sería justamente, digamos, la segunda etapa y también me gustaría que entráramos a eso, porque es fundamental el hecho de proteger los recursos públicos que se tienen que erogar para poner en marcha el aparato de justicia del Estado, sea a nivel administrativo o jurisdiccional, y que al final de cuentas le cuesta al contribuyente. Entonces, no se trata de coartar el derecho de los partidos políticos a presentar los recursos que consideren que están precisamente dentro del ámbito de sus propios derechos, sino simplemente decir, oye, si vas a presentar las cosas, sé responsable respecto del contenido de lo que estás presentando. No distraigas a la autoridad de la ocupación que tiene constitucionalmente en este caso, ¿no? Así es. Entonces, el pleito del PRI, después de esa calificación, el pleito del PRI aquí en el tribunal y en el instituto fue si esa presentación de pruebas debe calificarse como leve, levísima, media o grave. Ese es el tema que le interesaba al partido. Ese fue la litis en el recurso de apelación. Oye, la falsificación de pruebas y la calificación de frivolidad por este tema amerita una sanción chiquita, mediana o grande. El pleito entonces estaba así definido y de repente aparece en la escena el partido político Morena diciendo, oye, espérame, yo tengo una duda. Parece que su duda es más bien moral o teórica. Dice Morena, a ver, espérame, en ese asunto que están peleando ustedes, yo que estoy haciendo mucho litigio estratégico, lo que veo es que al calificar como frívola esta sanción, puedes limitar el derecho de todos los otros partidos políticos, actores, ciudadanos y todo aquel que quiera venir y presentar una queja al establecer limitantes a partir de las pruebas que presentas. No sé si está bien o mal eso, pero esa era la visión de Morena.
y su pretensión era esta: interpreta o define, fíjate que es interesante, define los alcances de aquella calificación de frivolidad, porque creo que estás excediendo la frivolidad. Eso va a generar que ya nadie quiera presentar una queja. Entonces, su interés aparente, con la bandera de un interés difuso, era generar un pronunciamiento en el marco teórico especulativo, digamos, por parte del Tribunal Electoral, para definir en qué casos o cómo va a interpretar el artículo 440 de la ley. Ese era el litigio estratégico, digamos, que venía planteando con esa finalidad. A él no le interesaba en realidad que le revocaran al PRI la multa, que lo pusieran de poquito, chiquito, mucho. Él lo que quería era derribar esa interpretación o tratar de limitar los casos de frivolidad, con la idea de fomentar precisamente, o de que no se limitara este derecho de los partidos políticos, sobre todo, aunque cualquiera puede presentar una queja, al momento de presentar las quejas. Entonces, ahí me parece que entra ya la discusión de fondo si esto es o no un interés difuso. Si el planteamiento de Morena, aparentemente para lograr un posicionamiento teórico del Tribunal Electoral, cae en la categoría de interés legítimo, interés simple, interés difuso o ninguna de las otras. Si es un interés simple, no está la justicia abierta para ese tipo de litigios. Eso se verá en otras arenas, pero no en sede jurisdiccional. Entonces, me parece que ahí estaba el primer punto que aborda la sentencia, sobre que esto que pide Morena no cae en la categoría intereses difusos. ¿Sí? Claro. Si bien tiene un interés general como partido político, como lo podríamos tener todos para definir cuándo es frívola o cuándo no es frívola, ese interés simple que tiene no está tutelado jurídicamente. No, y además creo que aquí hay una cuestión que hay que distinguir, sobre todo para el público, y es el hecho de que una cosa es lo que se resuelve en un caso concreto, ceñidos a hechos particulares, y que no por ende es generalizable a cualquier circunstancia, que eso podía ser en algún momento el temor que tenía Morena, ¿no? Decir, oye, pues con este criterio extensible a muchos otros litigios que se te puedan plantear, puede inhibir de alguna manera el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia, limitando, dependiendo de la naturaleza, digamos, de las pruebas presentadas, el derecho a poder asistirse de la impartición de justicia. Y yo creo que no hay nada más lejano a esto, precisamente, y creo que es una de las cosas que deja muy en claro precisamente el recurso de apelación 34, ¿no? Sí, en algún momento, al momento de estar analizando el asunto, bueno, ahí llegamos a una interrogante de cuándo realmente el partido Morena o se actualizaba el interés difuso, si se llegó a actualizar en esta situación. Es decir, porque Morena realmente lo que venía reclamando era precisamente una posible limitación al derecho de acceso a la justicia por el criterio que estaba tomando la autoridad. Pero al hacer el análisis precisamente de cómo se desarrolló toda la cadena, concluimos que el procedimiento específico que estaba impugnándose en el RAP 33 era únicamente con la finalidad de graduar graduar la frivolidad de la queja que ya se había determinado frívola e imponer una sanción. Y en este caso la autoridad administrativa la había calificado como grave, ¿no? Exacto. Bueno, eso ya fue al momento de graduar la frivolidad, porque la construcción legal del artículo 440 es un poco, digamos, primero señala todos los supuestos en los cuales se va a considerar una queja como frívola, y posteriormente, en el numeral 2, ya establece el procedimiento que inicie la autoridad en su momento. Se deberá determinar el grado de frivolidad e imponer la sanción. Es decir, la autoridad administrativa le dio la interpretación de que primero podía determinar que la queja era frívola y después graduar, después iniciar un procedimiento, ya teniendo la queja frívola, iniciar el procedimiento para imponer la sanción en base al grado de frivolidad de la queja. Es decir, el procedimiento del RAP 33 solo fue
para Exclusivamente. determinar el grado de frivolidad. Claro. Y los planteamientos de Morena no iban encaminados a controvertir el grado de frivolidad. Por eso decía de alguna manera que Iván, que era, pues de alguna, podía enfocarse como la solicitud de una acción declarativa, ¿no? Es decir, hasta dónde realmente se estira la liga para que yo pueda venir y decirte, oye, esto está con la cuestión probatoria, ¿no? Si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. Bueno, pues ya estamos en nuestro segundo segmento del programa. Como ya habíamos adelantado y como habrán visto a lo largo de la primera etapa, hemos hecho un poco un batiburrillo de todo. Básicamente, para tratar de tirar una línea clara sobre la cual podamos analizar estas tres sentencias, sobre todo particularmente las últimas dos, las de este año, y tiene que ver con la separación entre el hecho de haber determinado que había una serie de pruebas que por lo menos eran susceptibles de ser consideradas como falseadas, ¿no? Por el otro lado, si realmente el interés del partido Morena encajaba para que fuera procedente, pues en la intervención en este caso, solicitando evidentemente cuestiones relativas a la calificación de esa conducta, que fue al final de cuentas en el intento del PRI por echar abajo la elección. Y por el otro lado también los límites que ello establece para que los partidos puedan venir a solicitar cualquiera de las cuestiones que la ley les permite en ejercicio de su acceso a la justicia. Y aquí viene otra cuestión también muy importante, que es el hecho de hasta dónde realmente podemos entender que operaría ese interés difuso, como contraparte, digamos, para completar el entendimiento de por qué a Morena se le dice no, este asunto definitivamente no es para que tú le entres. Bueno, ahí precisamente como estábamos platicando antes del corte, creo que el criterio que se adopta en la sentencia del RAP 34 obedece a los dos momentos en los cuales la autoridad administrativa, digamos que desahoga los respectivos procedimientos. El primero, que es un procedimiento de queja en materia de fiscalización, que es en el cual concluye la autoridad que la queja es frívola. En ese momento la autoridad realiza realmente sus razonamientos y justifica por qué la queja presentada por el PRI en determinado contenido probatorio debe considerarse frívola. Pero en este caso todo el contenido probatorio presentado en la queja original. Hubo algunas pruebas que no fueron consideradas frívolas porque sí tenían cierta relación, sobre todo con propaganda que se pudo constatar la veracidad, es decir, alrededor de un 30% de las pruebas que presentó el PRI fueron las que tuvieron inconsistencias. El resto hubo cierto material que al final de cuentas no acreditó la pretensión de elevar el tope de gastos, o más bien rebasar el tope de gastos, sí. ¿No? Entonces, ese fue el momento en el que la queja se declaró frívola y en el momento en el que la autoridad justifica el por qué la queja se debía de declarar frívola. El PRI controvierte, como previamente lo mencionamos, y la Sala Superior deja firme esa calificación de frívola. Ahora bien, en esa misma resolución de la autoridad administrativa se ordena iniciar un procedimiento administrativo
a efecto de que se determine ya el grado de frivolidad, no si la queja era frívola o no. Eso ya lo había dicho el Consejo General, claro. El Consejo General lo había determinado. Entonces, ya el momento en el que se determina el grado de frivolidad y la sanción solo incide en la esfera jurídica del partido que va a ser sancionado. En este caso, el Partido Revolucionario Del Partido Revolucionario Institucional, porque al momento ya de determinar el grado de frivolidad, la autoridad no se pone a analizar si las pruebas fueron o no falseadas, sino únicamente realiza un análisis de cuántas pruebas fueron, respecto de la totalidad, fueron las que se advirtieron presunta falsedad, al momento de graduar la sanción, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, reincidencia, es decir, ya no se estaba analizando cuestiones de si la queja era frívola o no. Entonces, Morena viene hasta ese momento a impugnar cuestiones de la aplicación como tal de los presupuestos legales de la frivolidad respecto de la queja. Pero ya habiendo sido cosa juzgada, precisamente, ¿no? La graduación de la Es decir, gravedad. la litis en este asunto solo tenía incidencia, o así se concluyó, solo podía incidir en la esfera jurídica del partido sancionado. Claro. Y esa fue la tesis que se trató de delimitar en el proyecto del RAP 34. Aquí viene justamente la otra cuestión, ¿no? Que decíamos, si se reconoce que ciertas conductas resultan, pues no solamente contrarias a los principios de la propia materia, sino que además pueden ser entendidas como una obstrucción realmente a la impartición de justicia. Creo que así se plantea de alguna manera, y en la instancia administrativa, precisamente en lo aducido como autoridad responsable por el Consejo General, en esa calificación ya hecha precisamente de la falta, una de las cuestiones que se dice fundamentalmente es, con este tipo de conductas, tú distraes a la autoridad electoral, en este caso la autoridad administrativa, del cumplimiento cabal de sus funciones, porque estás distrayendo. Además, se tuvieron que hacer muchas diligencias para poder comprobar precisamente que no resultaba veraz lo que afirmaba el Partido Revolucionario Institucional en la presentación de las pruebas, todas las relativas a esas fotografías que eran fotografías de un sitio con una dirección cambiada, duplicadas con otras que hacían justamente la inversión, ¿no? ¿Hasta dónde realmente esto también es proteger los intereses de la sociedad? En el sentido de no malgastes los recursos viniendo a solicitar la nulidad de una elección, cosa que es gravísima, presentando pruebas, por lo menos, y lo voy a decir de una manera bastante benefactora, pruebas inconsistentes, ¿no? Sí, precisamente me parece que ese es el objetivo. Yo recuerdo algunos asuntos hace más de 12, 13 años, 2002, 2003, quizá por aquí, que llegaban a la sala superior, en donde algunos partidos políticos, con el afán de impugnar o buscar la nulidad de las elecciones, presentaban juicios de revisión, por ejemplo, o juicios de inconformidad, diciendo, en esta elección se actualizó la causa de nulidad, todas las causas de nulidad en todas las casillas, lo cual de entrada era absurdo. Recuerdo que por ahí algún partido lo sancionó porque decía, es imposible lo que estás diciendo, tu queja es frívola, tan solo hay causales que son contrarias. Lo que dices que impugnas porque no se instaló a tiempo y al mismo tiempo porque no se instaló, porque se instaló en otro lugar, es decir, contradictorio. Entonces, ese tipo de cuestiones eran sancionadas diciendo no distraigan a la justicia. Claro. Me parece que a golpe de ese tipo de sentencias se fue limitando este proceder abusivo, en un abuso del derecho de venir al tribunal por parte de los partidos, que se fue acotando. A mí me parece que en esta lógica se inscribe esta sentencia del tribunal. Por eso comparto plenamente lo que dijiste hace un momento. El punto, me parece, es, con estos hechos, con estas pruebas que falsificaste, con estos elementos, estás generando este problema, estás abusando. Por tanto, tú, con tus circunstancias particulares, incurriste en frivolidad y actualizaste el supuesto del artículo 440, uno de los supuestos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y mereces una sanción por venir y distraernos. Aquí creo que el punto que nos llevaría a otra discusión es la manera en la que se construye o cómo se utiliza en México el sistema de precedentes. No tenemos propiamente un sistema de precedentes. Lo que hacemos en nuestro país es retomar la ratio decidendi de un juicio, elevarlo a tesis, tratar de hacerlo de manera abstracta, con un poco la reminiscencia que traemos del Código Napoleónico de hacer todo norma, no estudiar hechos, sino hacerlo todo norma,
3 asuntos iguales, hacemos jurisprudencia de aplicación general para todos. Eso creo que es lo que le preocupa a Morena. Dice Morena, a ver, si en un presente dijiste que con pruebas falsas, se corre el riesgo de que llegue otro asunto distinto, lo vuelvas a decir, se llega al riesgo de que en la tercera ocasión tú digas, tesis general, de estos 3 elementos hacemos una tesis general. Cualquier partido que presente una queja inconducente se le va a sancionar como frívolo. Con pruebas falsas. Con pruebas falsas. Eso es importante. Sí. Con pruebas falsas. Pero el temor era, ¿qué tanto va a ser para la calificación de frívolo? Esa era la duda de Morena. Claro. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Por qué la consideras frívola? ¿Por quejas falsas? ¿Por pruebas falsas? ¿Por pruebas inconducentes? ¿Por un porcentaje de pruebas? Esa era la duda genérica. Yo creo que estaba mal planteado el tema, pero es entendible en un sistema del uso del presente como lo tenemos en México. Me parece que lo que tenemos que hacer, más bien, y entiendo que no escapa a estas sentencias, pero es el tránsito a un manejo distinto del precedente, ¿sí? El presente a partir de los hechos, porque estoy seguro que en otro asunto, que es lo que tenía Morena, no va a calificarse frívola solamente por tener pruebas inconducentes. Se requieren elementos, pruebas falsas, pruebas, ¿no?, con un interés que queda evidenciado a partir de este proceso. Y creo que también entra en juego un elemento fundamental, que es qué es lo que está pidiendo un partido cuando presenta además pruebas falsas para poder acreditar su dicho. En este caso se estaba pidiendo la nulidad de una elección, ¿no? Se pone en marcha todo un aparato de verificación de la autoridad administrativa simplemente para saber si las pruebas allegadas son fidedignas o no lo son. Entonces creo que también ahí entraría no solamente el hecho de presentar pruebas falsas así, sino qué es lo que estás pidiendo, qué significa para la autoridad el hecho de admitir tus pruebas y tener que movilizar todo un aparato de funcionarios que cuestan al erario público, por supuesto, para verificar si resulta fidedigno o no lo que tú estás presentando. Entonces, yo creo que es un llamado también a la responsabilidad por parte de los partidos políticos, ¿no? Sí, es tan relevante ese llamado que se eleva, de hecho, en la reforma de febrero de 2014, eso a un transitorio de la reforma constitucional, ¿no? El hecho de que se regulen los procedimientos sancionadores por la presentación de quejas frívolas. Y esto creo que es uno de los primeros ya escenarios que se le presentan a la autoridad fiscalizadora, porque también hay que tomar en cuenta que es una queja en materia de fiscalización. En la sentencia precisamente se razona, en la del RAP 33, se razona los plazos sumarísimos que se deben de estar agotando a efecto de que la autoridad pueda resolver las quejas también que involucran la propaganda o gastos de una elección de una gubernatura. Ya no es algo menor y además, en este caso la queja se presenta 12 de junio y se resuelve el 13 de julio. Es decir, la autoridad tuvo un mes para sustanciar esa y cientos de quejas más que tenía en sustanciación precisamente muchas veces con el ánimo, como razona la autoridad en esta queja, es que se están distrayendo recursos en este tipo de procedimientos que exigen una concentración de la autoridad total, ¿no? Sí. Y de cierta forma se distraen recursos en la atención de quejas que realmente tienen sustancia, ¿no? Y eso en parte también se razonó en la sentencia del RAP 33, de la especificidad y de los plazos tan breves que se manejan en las quejas en materia de fiscalización, ya en la etapa de resultados y sobre todo con la finalidad que están buscando los partidos, que es la finalidad de anular una elección. Porque ya quiero ver yo cómo el próximo año, en el 2018, teniendo 29 procesos, va a estar en ese periodo de un mes o 2 meses la autoridad fiscalizadora, si los partidos no tienen de cierta forma un mensaje de no presentar ese tipo de documentación que no realmente tengan la certeza, ¿no? Y en la sentencia precisamente lo que se concluye es que el partido tiene la obligación de cerciorarse de presentar pruebas fidedignas o certeras, de cierta forma, ¿no?
Sí, aquí entraría una cuestión que ya casi es la prueba del diablo, ¿no? ¿Cómo saber si realmente hubo dolo? Yo creo que viendo un poco la estadística de las pruebas presentadas, y tal como lo resume el recurso de apelación 352 de 2016, ellos inflan de una manera desmesurada completamente el número de, pues en este caso, de espectaculares o de mantas, en fin, de material electoral, cuya finalidad pues es la de hacer proselitismo, y disparan los números de una manera, perdón, es absurda completamente, ¿no? Evidentemente eso no se dice en la sentencia, eso lo digo yo, pero basta ver los números para darse cuenta de que, pues sí, efectivamente, aunque es imposible de probar, insisto, hay un dolo claro a la hora de presentar las pruebas con una intención absolutamente fuera de derecho, ¿no? No se justifica. Sí, una moción de hechos. La multa, y Mariano, por favor, son 36,000 pesos. 36,500 pesos. 36,500 pesos de multa por falsificar pruebas, presentar pruebas falsificadas en un procedimiento que seguramente costó muchísimo más. Así es. Para un partido político nacional que recibe cientos de millones de pesos ordinariamente, y otro tanto igual de presupuesto público, sin cortar el privado, en proceso electoral. No tengo, no creo, no pienso que pueda inhibir a nadie. 36,000 pesos, la verdad, es una sanción por presentar pruebas falsas. Me parece y aún que en la calificación de grave, que eso es... pruebas falsas en una queja frívola, con una conducta grave, ponerle una sanción de 36,000 pesos, a mí me parece, perdón la expresión, pero es ridículo. Sí, no, es ridículo. 36,000 pesos a un partido que no le afecta absolutamente en nada. Quizá entonces, no sé si lo que estás diciendo, estamos a punto de entrar al proceso electoral 2018 con 30 elecciones, creo que son 3,440 puestos, una cantidad así de elecciones o de puestos que se van a elegir con estas quejas frívolas. Me parece que no va a alcanzar a inhibir los 36,000 pesos. Me parece que sería momento de replantearse si una queja económica realmente le duele a un partido. Tenemos ejemplos de partidos políticos, Partido Verde, por ejemplo, que es un hecho público que es sancionado una vez y otra también. Otra por una. Y se tienen que hacer, por ejemplo, los lineamientos que acaba de hacer el INE ahorita, muchas de las reglas obedecen precisamente a las conductas del Partido Verde. Esto de los informes de diputados de manera sucesiva fue con motivo del Verde. Hay un montón de cuestiones. Entonces, y si solo se es sancionado económicamente, no sé qué tanto alcance a lograr el objetivo de inhibir la presentación de quejas frívolas. Hay una cuestión precisamente sobre el Verde que creo que viene a colación perfectamente en nuestro programa, y es el hecho de que ya se empezó a discutir a partir de finales del año pasado la sistematicidad en la conducta del Verde. ¿Cómo es posible que no se le haya atajado en A, B, C, D, así hasta Z si quieren, las conductas de un partido como el Verde, precisamente sancionando A, B, C, y luego no se considere la posibilidad de que, si has visto que es de A a Z y la conducta ha persistido y siguen teniendo la misma falta de respeto por la ley, pues hay una sistematicidad. Y esto acabó precisamente en el fondo de la discusión de si se le debería de quitar o no el registro al Partido Verde. Entonces, creo que en este caso, este tipo de sanciones por parte de la autoridad administrativa y confirmadas por esta sala superior, de alguna manera cumplen la función de no permitir que se sistematicen las conductas. Efectivamente, creo que la multa de 36,000 pesos no es disuasoria. Yo creo que es una sanción realmente muy modesta en relación a la posible afectación que tiene a los principios de la materia, de manera general, la sistematicidad de una conducta como esta, ¿no? Entonces, bueno, si nos permiten, vamos a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la sala superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx.
Pues ya en la recta final de nuestro programa, y hablábamos una cuestión bastante interesante justo hace un momento fuera de cámara y decíamos que efectivamente no se está construyendo un criterio rectilíneo para poder coartar el derecho de los partidos políticos a presentar sus demandas, solicitar justicia de cualquier manera, al final de cuentas, sino que pues, se trató de la aplicación a un caso concreto, y así se le dice también a Morena en el caso de esta sentencia, ¿no? No es más que resultado pues, de una concatenación de hechos, de la aplicación, en este caso, de la ley, de la Constitución, particularmente de la Constitución, a este caso en concreto. Y nos comentabas, Mariano, que efectivamente se resolvió, por ejemplo, un asunto en el que se aducía que la queja presentada era frívola, pero en el sentido contrario, ¿no? Entonces, cada caso, digamos, justifica la resolución. Sí, y fue un precedente, una sentencia que, resolvió la Sala Superior igual, yo creo que 2 semanas después del RAP 33 y RAP 34. Fue interesante porque desde la discusión que tuvieron los magistrados, se trató de diferenciar las particularidades de cada uno de los asuntos. Me refiero al RAP 59 de este año, de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez. Es un asunto también interesante porque más o menos bajo las mismas circunstancias un ciudadano presenta una denuncia en contra del presidente de la República por algunos promocionales y por algunos dichos, y el ciudadano presenta únicamente una nota periodística como acervo probatorio y publicaciones de una red social, de Facebook, si no me equivoco. La autoridad sanciona la queja o la considera frívola y inicia el procedimiento en contra del ciudadano. Al conocer aquí de la resolución controvertida y del recurso de apelación promovido por el ciudadano, la Sala Superior considera que, fue excesiva la determinación de la autoridad electoral, del INE, toda vez que, si bien hay un supuesto de la ley en el que se refiere que el basar la denuncia únicamente en notas periodísticas actualiza la presentación de una queja frívola, la Sala Superior acude a la definición de frivolidad del texto constitucional. Más bien acude a los transitorios de la reforma del texto constitucional y da un alcance en el cual se tutela más el acceso a la justicia de los posibles denunciantes. Y sobre todo creo que hay que distinguir una cuestión, y lo hemos hecho, esa distinción se ha hecho a través de algunas de las resoluciones. No podemos equiparar los medios que tiene un ciudadano común y corriente a los que tiene un partido político, ¿no? Exactamente. Y ahí, por ejemplo, el hecho de la suplencia en la deficiencia de la queja, cuestiones que se han considerado a favor de los ciudadanos, en fin. Creo que estamos hablando precisamente de particularizar pues, un caso respecto del otro, y es una diferencia muy importante, ¿no? Exactamente. En esta cuestión lo que se dijo es que, el ciudadano no únicamente había basado su queja en una nota periodística, sino había presentado diversos elementos con los que él consideraba que se actualizarían los hechos denunciados, la conducta infractora, y que correspondía a la autoridad realmente pues, analizar y en su caso realizar diversas diligencias para efecto de ver si se acreditaban o no las conductas denunciadas. Sin embargo, el hecho de que la autoridad tomara una posición, digamos, en el que exigiera al denunciante el presentar con toda veracidad el contenido probatorio que acreditara las conductas o las infracciones, resultaba excesivo y atentaba contra el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Entonces, ese tipo de determinación sí se imponía como un mecanismo que de cierta forma resulta disuasorio para la interposición de quejas. Sí. Yo insistiría, y ahí haría el ajuste precisamente de calificar una sentencia como esta, particularmente el recurso de apelación número 33, que es la parte, digamos, que se refiere a la calificación de esta conducta como grave, y ya dijimos que pues, era una denuncia frívola.
el asunto también de cómo, pues, cómo podría ser recibido por los litigantes en general una cuestión de estas. Y yo creo que abona también a definir un criterio respecto de qué intereses pueden realmente ser tutelados y en qué condiciones por parte de los partidos políticos, desde el punto de vista de este litigio estratégico del que hablábamos al principio. Me parece que ese al final ahí es el punto, ¿no? Como dicen, hay una sentencia que sí, una sentencia que no. Al final, en esta labor del tribunal, a partir de los casos concretos, va encauzando hacia dónde tienen que irse, cuál es el punto medio, va modelando el núcleo esencial del derecho del interés difuso, digamos. Porque evidentemente es necesaria la existencia de este tipo de interés en materia electoral. Pienso, por ejemplo, los lineamientos que acaba de emitir el INE, estos que denominan piso parejo. Basta que alguien lea el lineamiento séptimo, por ejemplo, para darse cuenta que eso es sin competencia. El INE lo dictó, va en contra de la ley, va en contra de la Constitución, prohíbe, por ejemplo, el inicio de propaganda gubernamental desde el inicio del proceso electoral y no, como dice la ley, desde las campañas. En fin, ese tipo de normas, por ejemplo, perjudica o afecta a todos los funcionarios públicos del país y a toda la ciudadanía al decir el derecho a la información, por ejemplo, la obligación de la rendición de cuentas. ¿Quién está legitimado para presentar eso? ¿Podría el presidente municipal de la Sierra de Guerrero o el presidente de la República o un gobernador? Parece que cualquiera de ellos podría venir a impugnar eso, un partido político, en aras a lograr la adecuación del marco jurídico en un interés, sí, difuso, ¿sí? Sí. Distinto a ven y explícame y acótame los alcances de una sentencia, que parece que es lo que pretendía Morena. Entonces me parece que esta resolución lo que nos va dando precisamente los parámetros de hasta dónde llega el interés difuso y hasta dónde tú como litigio estratégico puedes hacer el litigio estratégico. Claro, de eso se trata. Por eso los partidos políticos, lo dice la jurisprudencia de esta sala superior, de este tribunal electoral, es que los partidos políticos son titulares de este tipo de acciones para defender intereses difusos. Entonces creo que eso no se ve afectado y en todo caso, más bien sigue manteniéndose esa línea jurisprudencial del tribunal en la apertura para tutelar ese tipo de intereses por parte de los partidos políticos. Claro. No, y aquí subyace también una cuestión muy importante, que es el concepto de interés público, que ya es una cuestión que a mí me parece que está como difuminándose, ¿no? Hay discusiones sobre realmente lo que es interés público o no, pero la afectación general a derechos de manera directa o indirecta creo que justifica precisamente el actuar no solamente de los partidos políticos, ¿no?, sino de grupos de la sociedad civil organizada que de alguna manera propugnan por ya no el reconocimiento legislativo de determinados derechos que ya evidentemente en un contexto más amplio, como es el caso del contexto internacional, están más que reconocidos, sino el propio ejercicio efectivo de esos derechos, ¿no? Insisto, ponías el caso del caso Radilla, que analizó la Corte y que revolucionó completamente el esquema jurídico mexicano, ¿no? A partir de las reformas al primero constitucional, todo ese esquema cambió radicalmente. Yo cité el caso de Cherán. Seguramente hay un sinnúmero de casos en los que gente sin aparente interés viene a solicitar cuestiones que acaban precisamente en el reconocimiento o en la posibilidad de ejercer de manera efectiva determinados derechos ya previamente reconocidos en el derecho positivo. De alguna manera es una labor social importante, ¿no? Y por el otro lado también la solicitud indirecta de actuar de manera responsable tiene que ver también con el interés público, ¿no? Creo que una de las cuestiones fundamentales que podemos trazar como eje en el caso de estas tres sentencias es el interés público. Y aquí, tocando ese último tema, comentábamos que en otras jurisdicciones, cuando se presentan temas de frivolidad, no solo se sanciona a la persona que viene, sino al abogado, al patrono, al que presentó la queja frívola, retomando lo que dices, ¿no? Es decir, la responsabilidad de presentar quejas para que no presente eso no solo va a la persona moral partido, al abogado, al representante o a quien presentó esa queja frívola, también tiene que tener cierta responsabilidad para tratar de inhibir este tipo de conductas que, lejos de beneficiar, lesionan al sistema electoral en particular, al sistema de justicia en general y el sistema electoral en particular. Y que tallen sobre todo a una cuestión de responsabilidad social, ¿no? Creo que los partidos políticos, al final de cuentas, por las finalidades que la propia Constitución les encomienda, pues deben de tener una visión social ya construida, ¿no? Exactamente, creo que
tocaste un punto que me hizo pensar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Digo, en este caso, en el RAP 34, Morena realmente la pretensión que tenía era de cierta forma que la queja se declarara como no frívola. Pero ¿qué hubiera pasado si Morena realmente hubiera venido o la pretensión hubiera sido el que se aumentara la sanción? En ese caso yo creo que el interés ya del partido se podría de cierta forma vincular con su pretensión, que es una pretensión ya de tutelar el ordenamiento jurídico y una pretensión, en su caso, de evitar o de disuadir a los partidos políticos para presentar quejas frívolas. Es decir, hubiera cambiado la perspectiva y el interés siempre se define de acuerdo a la pretensión que tienen los partidos. En este caso, la pretensión era no califiques de frívola la queja. Es decir, los criterios con los que tú estás calificando la queja son difusos, me impiden a mí que después pueda estar presentando quejas en lugar de venir a pedir más sangre, como se dice en el mundo jurídico, ¿no? Así es. Entonces, bueno, hubiera sido una situación interesante ahí el análisis que se hubiera tenido que hacer del interés de Morena en esa cuestión, ¿no? Bueno, y al final de cuentas, ya pasándonos al lado precisamente de la importancia de esas conductas y lo distractoras que puede ser de la realización cabal y efectiva de las labores que tienen legal y constitucionalmente encomendadas las autoridades electorales, pues si hiciéramos un recuento de lo que cuesta cada una de las demandas frívolas al Estado, por ende al erario público y por ende al contribuyente, pues creo que la multa podría haber sido muchísimo más alta realmente, ¿no? Insisto, la evaluación objetiva de la conducta pues tiene que estar apegada a derecho, tiene que tener pues ciertos frenos a la hora de querer sancionar de manera, no está tan libre, hay que fijar los parámetros de manera lo más objetiva posible. E incluso pues, hay una serie de procedimientos recogidos por la jurisprudencia para que la fijación de las sanciones sea lo más apegada a derecho, ¿no? Pero si nos centráramos exclusivamente en el carácter disuasorio de estas conductas que tienen un costo elevadísimo para el aparato de impartición de justicia, pues podríamos irnos muchísimo más allá. Yo a veces utilizo una analogía respecto a la responsabilidad ciudadana que podría llegar a resultar para algunos hasta un poco descabellada. Cualquiera de ustedes que conduzca un automóvil se dará cuenta de que en esta ciudad la gente no respeta la distancia mínima de seguridad con el vehículo de adelante, ¿no? Y cualquiera que haya transitado por periférico y le haya tocado un accidente verá 1, 2, 3, a veces hasta 10 coches que fueron impactando uno con otro, ¿no? Y viene es una conducta irresponsable. El hecho de ir pegadito al de adelante es una conducta absolutamente irresponsable y peligrosa. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, pues cuando ve uno una fila de autos, un embotellamiento que tiene 5 kilómetros de largo, si uno multiplicara las horas hombre de cada uno de esos conductores que están en la fila por la irresponsabilidad de 2 o de 1 incluso a veces nada más, imagínate cuánto les costaría a ellos o a las compañías de seguros cubrir el tiempo que han hecho perder a la ciudadanía con una simple conducta irresponsable que parece de lo más nimia, ¿no? Ay, pues yo voy pegado porque pues, yo soy muy bueno para manejar, ¿no? Entonces yo no choco con el de adelante nunca. No, bueno, el día que el de adelante se amarra, pues ahí viene uno y viene el otro que tampoco tenía la distancia y otro más, ¿no? Eso que es interesante. Recuerdo un estudio, a lo mejor la memoria me falla, pero un estudio de hace algunos años, de cuántas copias se requerían en la Suprema Corte para un asunto. Un asunto, digamos, una sentencia de 500 páginas, 11 ministros, con 11 coordinadores, con un secretario general, un subsecretario general, y además del coordinador se la da a su secretario. Era un promedio de más o menos 70 tantos por cada sentencia. De 500 hojas estás hablando de ya 35,000 páginas. En el Consejo General son 11 consejeros, son los representantes de partidos, los representantes del Poder Legislativo son 30, más o menos, una copia para cada uno de un proyecto de la queja frívola, más cada consejero normalmente le saca copia para la secretaria, para el que lo va a revisar, para el coordinador, entonces ya son quién sé cuántas miles de hojas, llega a la sala superior, son 7 magistrados, entonces
creo que en puras hojas se gastó más que los Más de 36,000 pesos, sí. y además pudimos haber salvado 2 o 3 árboles, pero me parece que es un tema de responsabilidad y creo que sí ameritaría un estudio sobre qué tipo de sanciones y si en realidad en este sistema están cumpliendo su función de evitar entorpecer el sistema de justicia electoral en nuestro país. Creo que eso nos beneficiaría a todos los litigantes y como abogados, como consultores, tener la responsabilidad de venir y plantear cosas serias, con elementos serios, y no tratar solamente de ganar por el efecto, por ganar y falsificando pruebas o inventando cosas. No, y yo no tengo ni la menor duda de que para el partido quejoso, pues era muy importante ganar la elección, pero también lo hemos dicho muchas veces en este programa, no pretendan ganar ante los tribunales lo que no ganaron en las urnas. Es una acción de principio muy fundamental de respeto a la democracia y a las reglas del juego. ¿Cuántas veces hemos oído que un candidato que pierde una elección, candidato o candidata que pierde una elección, simplemente en automático no reconoce los resultados, sin haber entrado siquiera al análisis de si hubo o no irregularidades y demás? Se presume, lo dijo en algún momento el magistrado Nava, ¿no? Dice, en la materia mercantil o en la materia familiar incluso, pues se presume que una de las partes está actuando de mala fe, ¿no? En el caso del derecho electoral ya se sabe de antemano que todos están actuando de mala fe. Y eso es lo que se trata de alguna manera de erradicar como conducta nociva para el bienestar social, ¿no? Exactamente, sobre todo porque entorpece, a final de cuentas, el funcionamiento de las autoridades electorales. Así es. Las distrae de cosas que son, yo diría, muchísimo más fundamentales. Exactamente, sí, y sobre todo estamos hablando de los plazos, por ejemplo, de las calificaciones de elección de entre tomas de protesta, son plazos breves. Brevísimos. Y bueno, en su caso los partidos posteriormente hay quejas de sectores sociales de la autoridad del funcionamiento, pues cuando realmente son los propios partidos los que provocan la congestión. Exactamente, una congestión en las atribuciones de la autoridad que muchas veces es insostenible. El ejemplo, poco a poco ha avanzado atribuciones específicas como la fiscalización, ¿no? Pero el modelo que tenemos actualmente sí exige de la autoridad electoral muchas veces manejar una cantidad de información abrumadora, exactamente, sí. en plazos muy breves, y todavía presentación de quejas o utilizar como recurso para tratar de anular una elección quejas con pruebas duplicadas, es algo que es una conducta que precisamente por eso el Constitucional pues lo elevó. Anteriormente, solo estaba contemplada, si no me equivoco, en la Ley de Medios de Impugnación como un requisito de procedencia de los medios. Sí, incluso hubo algunas acciones de inconstitucionalidad en su momento y al final de cuentas se dijo no, sí, y por eso va a la Constitución justamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues como ya podrán concluir, finalmente a Morena no se le reconoce, desecha este juicio, el recurso de apelación número 34, el 33 se confirma efectivamente la sanción impuesta por la autoridad administrativa al Partido Revolucionario Institucional en el entendido de que precisamente su queja sustentada en pruebas falsas resultó frívola y distrajo a la propia autoridad de la realización de sus labores, otras labores por lo menos con mayor trascendencia para nuestro país. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa y por supuesto a ustedes, gracias por acompañarnos en la emisión de Sentencias a Debate. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.